En el corazón de la narrativa más influyente de la civilización occidental yace una paradoja que pocos se han atrevido a cuestionar. Una serpiente que, según nos enseñaron desde niños, fue la primera mentirosa de la historia, pero cuyas palabras se probaron completamente verdaderas. Abran sus Biblias en Génesis, capítulo 3, versículo 4. La serpiente le dice a Eva: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». ¿Mentira? Veamos los hechos. ¿Adán y Eva comieron del fruto y murieron inmediatamente? No. Adán vivió 930 años, según el propio texto bíblico. ¿Se abrieron sus ojos? Sí. El versículo 7 confirma exactamente eso. Se volvieron como Dios. El mismo Dios admite en el versículo 22: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Oh, entonces, ¿dónde está la mentira? ¿Por qué 4000 años de tradición religiosa han pintado a la serpiente como engañadora cuando ella solo dijo la verdad? Esta es una investigación que nos llevará a través de tablillas cuneiformes sumerias, manuscritos gnósticos escondidos por siglos, evidencias arqueológicas enterradas en el tiempo y textos bíblicos alternativos que fueron deliberadamente suprimidos. Prepárense para un viaje que cuestionará todo lo que creían saber sobre el jardín del Edén. La pregunta que nos guiará es simple, pero revolucionaria. ¿Y si la serpiente no fuera la villana, sino la mensajera de una verdad que alguien quería mantener oculta de la humanidad? Viajemos en el tiempo hasta la antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, donde las primeras ciudades humanas florecieron hace más de 6000 años. Aquí, en las tablillas de arcilla de los sumerios y babilonios, encontramos los verdaderos ancestros de la historia del Edén. En la mitología sumeria existe un dios llamado Enki, el señor de la sabiduría, de las aguas dulces y del conocimiento secreto. Enki era el benefactor de la humanidad, constantemente en conflicto con otros dioses que querían mantener a los humanos ignorantes y sumisos. ¿Y cuál era el símbolo sagrado de Enki? La serpiente. En la famosa épica de Adapa, Enki advierte a la humanidad contra los trucos de los dioses superiores que intentan mantenerlos privados de la inmortalidad. En la épica de Gilgamesh, una serpiente roba la planta de la vida eterna, pero noten que no la destruye, la preserva, sugiriendo que el conocimiento de la inmortalidad debe ser guardado hasta que la humanidad esté lista. Estos no son meros paralelos coincidenciales. Los estudiosos han reconocido durante décadas que muchas narrativas del Génesis tienen raíces directas en la literatura mesopotámica. El diluvio de Noé es casi idéntico al diluvio de Utnapishtim. La creación de Adán del barro refleja la creación de Enkidu en la épica de Gilgamesh. Pero aquí está el detalle fascinante. En la tradición mesopotámica original, la serpiente es consistentemente retratada como sabia, benevolente y protectora de la humanidad. En cilindros babilónicos de 4000 años de antigüedad, vemos serpientes ofreciendo frutos de árboles sagrados a figuras humanas, no como tentación, sino como dádiva divina. La palabra hebrea para serpiente en Génesis es Nachash. Pero Nachash no significa solo serpiente, puede significar aquel que susurra secretos, el portador de conocimiento oculto o incluso el luminoso. El propio lenguaje sugiere capas de significado que se perdieron en las traducciones. En las culturas prepatriarcales del Oriente Medio, las serpientes eran símbolos universales de la gran diosa, la divinidad femenina de la sabiduría, curación y transformación. Representaban el ciclo eterno de muerte y renacimiento, la capacidad de cambiar de piel y renovarse, metáfora perfecta para la evolución espiritual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo la serpiente de la sabiduría se transformó en la serpiente de la tentación?
La respuesta está en la transición de sociedades matriarcales a patriarcales y en la necesidad política de reescribir mitos antiguos para servir a nuevas estructuras de poder. Cuando los hebreos adaptaron estas narrativas mesopotámicas, estaban estableciendo un nuevo orden teológico. El dios masculino único debía reemplazar al panteón de dioses y diosas, y cualquier símbolo de la antigua sabiduría femenina, especialmente la serpiente, necesitaba ser demonizado. En 1945, un campesino egipcio, haciendo excavaciones cerca de la ciudad de Nag Hammadi, hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más revolucionarios del siglo XX. Enterrados en jarras de cerámica por más de 1600 años, encontró 52 textos gnósticos que habían sido ocultados para escapar de la destrucción sistemática por la Iglesia primitiva. Estos textos, incluyendo evangelios, apocalipsis y tratados filosóficos, presentan una versión radicalmente diferente de la historia de la serpiente. Una versión que de muchas formas tiene más sentido lógico que la narrativa tradicional. En el Apocalipsis de Adán, descubrimos que el Dios del Jardín del Edén no es el Dios supremo, sino un ser inferior llamado Demiurgo, un creador celoso y posesivo que desea mantener a la humanidad en la ignorancia para facilitar su control sobre ella. Según esta cosmología gnóstica, existe un Dios verdadero, trascendente y más allá de la creación material, que observa con compasión la prisión espiritual de la humanidad. Y fue este Dios superior quien envió a la serpiente como mensajera para liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por el Demiurgo. En el libro secreto de Juan leemos un pasaje revelador: «Y yo creé un mundo para Adán y su descendencia, para que aquellos que están en la luz no conocieran a aquellos que están en las tinieblas». Estas son palabras atribuidas al Demiurgo, admitiendo abiertamente su intención de mantener a la humanidad separada de la verdadera iluminación espiritual. Esta interpretación resuelve inmediatamente la paradoja central de la narrativa tradicional. ¿Por qué un Dios benevolente prohibiría el conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué mentiría sobre las consecuencias? La respuesta gnóstica es simple: porque este no era un Dios benevolente, sino un tirano cósmico que temía perder su control sobre sus creaciones. En el texto gnóstico sobre el origen del mundo, la serpiente es explícitamente identificada como la más sabia de todas las criaturas y como emisaria de la Sofía, la sabiduría divina femenina. Lejos de tentar a Eva, la serpiente está cumpliendo una misión sagrada de despertar la conciencia humana. Estos textos también explican por qué el conocimiento del bien y del mal hizo a los humanos como dioses. No se trataba de conocimiento intelectual simple, sino de gnosis, conocimiento experiencial directo de la realidad divina. Era literalmente la chispa de la divinidad siendo encendida en la conciencia humana. La Iglesia primitiva reconoció inmediatamente el peligro teológico de estas interpretaciones. Si la serpiente fuera vista como libertadora en vez de tentadora, si el Dios del Edén fuera cuestionado en vez de obedecido ciegamente, toda la estructura de autoridad religiosa podría desmoronarse. Por eso, estos textos fueron sistemáticamente perseguidos y destruidos. Bibliotecas enteras fueron quemadas, estudiosos fueron ejecutados. La gran biblioteca de Alejandría, que contenía miles de textos alternativos, fue incendiada múltiples veces hasta su destrucción final. Pero la verdad tiene una forma persistente de sobrevivir. Escondidos en jarras en el desierto egipcio, estos evangelios heréticos esperaron pacientemente por casi 2 milenios para revelar su perspectiva alternativa de la historia más fundamental de la humanidad. La arqueología moderna ha corroborado muchos aspectos de la interpretación alternativa de la serpiente del Edén. Excavaciones en sitios por todo el Oriente Medio revelan un patrón consistente.
En prácticamente todas las culturas preabrahámicas, las serpientes son símbolos de sabiduría, curación y conocimiento divino. En Ugarit, antigua ciudad cananea, los arqueólogos descubrieron textos cuneiformes describiendo a Lotán, una serpiente primordial asociada con la sabiduría cósmica. En sellos cilíndricos babilónicos vemos repetidamente escenas de serpientes ofreciendo frutos a figuras humanas en contextos claramente sagrados, no maléficos. Más fascinante aún son los descubrimientos en Göbekli Tepe, en Turquía. Este sitio arqueológico de 12.000 años, más antiguo que Stonehenge y las pirámides, está repleto de esculturas de serpientes en contextos rituales y espirituales. Claramente, la veneración de la serpiente como símbolo de sabiduría es muy anterior a cualquier narrativa que la demonice. Desde el punto de vista lingüístico, el análisis cuidadoso del texto hebreo original revela capas de significado que se perdieron en la traducción. La palabra Nachash, serpiente, comparte la misma raíz de Nachshol, adivinar, y Nechoshet, bronce brillante. Todas estas palabras llevan connotaciones de brillo, conocimiento y revelación. Más intrigante aún es el análisis de la frase «ciertamente morirás», en hebreo, Mot Tamut. Esta es una construcción lingüística que indica no muerte literal inmediata, sino un proceso, algo como comenzarás a morir o te volverás mortal. La serpiente, al negar esto, puede estar refiriéndose a la muerte espiritual, no física. Estudios comparativos de religión revelan que el tema de la árbol del conocimiento guardado por una serpiente aparece en docenas de tradiciones alrededor del mundo. Desde el árbol Yggdrasil de la mitología nórdica hasta las tradiciones chamánicas de las Américas. Esta universalidad sugiere un arquetipo profundo, no una narrativa histórica específica. El análisis de los manuscritos más antiguos de Génesis también revela variaciones textuales significativas. La Septuaginta griega, traducida en el siglo III a.C., contiene matices que sugieren interpretaciones diferentes de la narrativa. Algunos manuscritos hebreos medievales preservan tradiciones rabínicas que ven a la serpiente de forma más ambigua, no puramente maléfica. Particularmente revelador es el hecho de que en ningún lugar del texto original de Génesis la serpiente es identificada con Satanás o el diablo. Esta asociación fue una adición teológica posterior, consolidada solo en los primeros siglos de la era cristiana. La palabra Satanás ni siquiera aparece en el texto de Génesis. En la tradición hebrea original, Satán significaba simplemente adversario o acusador, un papel que podía ser desempeñado por cualquier ser, incluyendo ángeles, al servicio de Dios. Las evidencias arqueológicas de antiguos templos mesopotámicos muestran motivos de serpientes consistentemente asociados con curación y sabiduría. La famosa vara de Asclepio, aún usada como símbolo de la medicina hoy, presenta una serpiente envuelta alrededor de un bastón, representando el poder de curar y otorgar conocimiento de la vida y la muerte. Estas evidencias convergen hacia una conclusión perturbadora. La demonización de la serpiente no fue basada en tradiciones antiguas, sino que fue una revisión teológica posterior, probablemente motivada por necesidades políticas y sociales de establecer nuevas estructuras de autoridad religiosa. Analicemos fríamente lo que realmente pasó en el jardín del Edén, removiendo siglos de interpretación teológica y enfocándonos solo en los hechos narrados en el texto. Primero, Dios dijo, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Adán y Eva comieron y no murieron ese día. Adán vivió 930 años. Hecho, ¿Dios estaba equivocado o mintió? Segundo, la serpiente dijo, «No moriréis». Hecho, no murieron inmediatamente. La serpiente dijo la verdad. Tercero, la serpiente dijo, «Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal».
El mismo Dios confirma en el versículo 22, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Hecho, la serpiente estaba correcta nuevamente. Cuarto, la serpiente dijo que sus ojos se abrirían. El versículo 7 confirma, «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos». Una vez más, la serpiente dijo la verdad. Entonces, objetivamente, ¿quién fue honesto en esta narrativa? ¿Quién reveló la verdad y quién la ocultó? Pero profundicemos más. ¿Por qué el conocimiento del bien y del mal estaba prohibido? Esta es la pregunta central que expone la naturaleza real del conflicto en el Edén. El conocimiento del bien y del mal no es conocimiento factual, es conciencia moral. Es la capacidad de juzgar, de elegir, de tener libre albedrío verdadero. En esencia, es lo que nos hace humanos en el sentido pleno de la palabra. Un ser sin conocimiento del bien y del mal es, por definición, amoral. No puede ser responsabilizado por sus acciones porque no posee la capacidad de discernimiento ético. Es, efectivamente, un animal muy inteligente, pero aún animal. Al prohibir ese conocimiento, el Dios del Edén estaba, conscientemente, manteniendo a Adán y Eva en un estado de infantilidad moral permanente. Serían eternamente dependientes de comandos externos para saber cómo actuar, incapaces de desarrollo ético independiente. La serpiente les ofreció exactamente lo que los haría verdaderamente humanos: la capacidad de pensamiento moral autónomo. ¿Y por qué esto fue visto como amenaza? La respuesta está en el versículo que raramente se discute en sermones, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre». Noten, la expulsión del Edén no fue castigo por la desobediencia, fue prevención contra la ascensión humana a la divinidad plena. Dios no estaba protegiendo su santidad, estaba protegiendo su monopolio sobre el poder divino. Esta interpretación es corroborada por textos judíos alternativos. En el libro de los Jubileos, la serpiente es descrita no como tentadora, sino como reveladora. En algunas tradiciones rabínicas, es vista como cumplidora de la voluntad divina verdadera, aun cuando aparentemente contradiga los comandos del Dios creador. La tradición gnóstica lleva esta lógica al extremo, sugiriendo que el verdadero Dios supremo deseaba que la humanidad adquiriera conciencia y que fue el demiurgo inferior quien intentó impedirlo por temor a perder control. Independientemente de la interpretación teológica específica, los hechos textuales son claros. La serpiente dijo la verdad, ofreció conocimiento genuino y sus promesas se cumplieron exactamente como predijo. Si eso la hace villana o heroína, depende enteramente de cómo veamos la cuestión del conocimiento versus obediencia. Llegamos al momento de confrontar las implicaciones devastadoras de este análisis. Si la serpiente del Edén fue realmente una mensajera de la verdad, si ella ofreció a la humanidad el don de la conciencia moral genuina, entonces, ¿por qué 4000 años de tradición religiosa la han pintado como el mal supremo? La respuesta nos lleva al corazón de cómo el poder y el conocimiento se relacionan en todas las sociedades humanas. Las instituciones de poder, sean religiosas, políticas o sociales, dependen de una población que acepte autoridad sin cuestionamiento. El conocimiento independiente, el pensamiento crítico, la capacidad de discernir bien y mal por cuenta propia, estas son amenazas existenciales para cualquier sistema autoritario. La narrativa tradicional del Edén sirve perfectamente a esta dinámica. Enseña que cuestionar la autoridad divina lleva a la caída, que buscar conocimiento independiente es pecaminoso, que la obediencia ciega es virtud suprema. Es esencialmente propaganda contra el pensamiento independiente disfrazada de historia sagrada.
Pero, ¿y si la verdadera lección del Edén fuera exactamente lo opuesto? ¿Y si el mensaje real fuera que buscar conocimiento, aun conocimiento prohibido, es lo que nos hace genuinamente humanos? ¿Y si la caída fue en realidad un salto evolutivo necesario? Esta interpretación tiene precedentes sorprendentes en la propia tradición judía. El concepto de Lashon Hara, literalmente lengua del mal, se refiere no solo a chisme malicioso, sino a cualquier revelación de verdad que cause incomodidad. Algunos rabinos medievales sugirieron que la serpiente fue castigada no por mentir, sino por revelar verdades inconvenientes. En la tradición cabalística existe el concepto de Shevirat HaKelim, la ruptura de los vasos, donde el conocimiento divino es tan intenso que rompe los recipientes destinados a contenerlo. La serpiente puede haber ofrecido conocimiento para el cual la humanidad aún no estaba preparada, no por malicia, sino por compasión prematura. Consideremos también el simbolismo persistente de la serpiente en tradiciones de sabiduría alrededor del mundo. El caduceo de Hermes, aún usado como símbolo de la medicina, presenta dos serpientes entrelazadas, representando el equilibrio entre conocimiento y curación. La Kundalini hinduista es visualizada como una serpiente que cuando despierta lleva a la iluminación espiritual. El Ouroboros alquímico, la serpiente que devora su propia cola, simboliza el ciclo eterno de conocimiento, muerte y renacimiento. Si la serpiente es universalmente símbolo de sabiduría, ¿por qué solo en la tradición abrahámica se volvió símbolo del mal? La respuesta puede estar en la necesidad histórica de establecer monoteísmo masculino en culturas donde la serpiente representaba sabiduría divina femenina, pero las implicaciones van más allá de la teología. Si aceptamos que la serpiente ofreció conocimiento genuino y necesario, debemos reconsiderar toda nuestra relación con la autoridad, tradición y verdad revelada. Esto no significa rechazar espiritualidad o moralidad, significa asumir responsabilidad genuina por nuestro desarrollo ético en vez de tercerizar a interpretaciones autoritarias de textos antiguos. La serpiente del Edén puede haber ofrecido a la humanidad su primer sabor de verdadera libertad, la libertad terrible y maravillosa de pensar por sí misma, de cuestionar, de buscar verdad, aun cuando esa búsqueda es desalentada o prohibida. Tal vez la verdadera tentación no haya sido el fruto del árbol del conocimiento, sino la tentación posterior de dejar de cuestionar, de aceptar interpretaciones autoritarias sin análisis crítico, de cambiar la responsabilidad del pensamiento independiente por la seguridad confortable de la obediencia incuestionable. En un mundo donde la información es controlada, donde narrativas oficiales son impuestas sin debate, donde cuestionar autoridad es visto como subversión, la serpiente del Edén permanece relevante como símbolo de la importancia del pensamiento crítico. La pregunta final no es si la serpiente fue buena o mala, mentirosa o verdadera. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a morder el fruto del conocimiento, aun sabiendo que eso nos hará responsables de nuestras propias elecciones morales? ¿Estamos listos para dejar el jardín seguro de la ignorancia y entrar al mundo peligroso, pero libre, del conocimiento? La serpiente susurra aún: vuestros ojos se abrirán. La elección, como siempre, es nuestra.